¿Y cuántos queremos escuchar palabra de Dios? Yo quiero escuchar palabra de Dios, así que vamos a pedirle al Señor que nos hable de una manera especial. Señor Jesús, que estás en los cielos, a ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder. Ruego, Señor, que en esta tarde nos hables de una manera especial. Háblanos, Señor, y que seas tú, Señor, tomando el control, Señor Jesucristo, de sus labios. Que todo lo que hable Él sea para edificación de nuestras vidas, y que seas tú, Señor, satisfaciendo la necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? ¡Gloria a Dios! Aleluya. Bueno, de verdad, estoy muy contento por esta nueva oportunidad que el Señor me da de servirle. Es para mí un placer de compartir la palabra del Señor Jesús. Estoy tan nervioso como la primera vez. Y bueno, así se le sirve al Señor con temor y temblor. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios allí en Nehemías, capítulo 13. Nehemías, capítulo 13. Cuando los hermanos tengan que confirmar con una. Amén. Todavía escucho gritos. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Voy a leer para ustedes, hermanos. Dice la palabra del Señor: Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Quisiera que leyéramos todos este último versículo, el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, pueden tomar asiento. Quiero el título de este mensaje es Restaurando la casa de Dios. Amén. Y antes de que entremos ya en lo que es el tema, quisiera que antes hiciéramos un retroceso en el tiempo. ¿Por dónde va la lectura bíblica? Por Levítico, más o menos. Entonces ya habremos escuchado hablar sobre el pueblo de Israel. Como todos aquí leemos la palabra de Dios con detenimiento, nos habremos dado cuenta, y vamos a hablar un poco del pueblo de Israel antes de empezar con el tema. El pueblo de Israel, como todos sabemos,
siempre tendió a ser un pueblo desobediente, siempre tendió a ser un pueblo que se alejaba de la presencia de Dios. Fue un pueblo que desde que salió de Egipto siempre se relevaba contra Dios, y aún así cuando entraron en la tierra prometida seguían teniendo fallas. Y no solo era el pueblo, sino que también eran muchos de sus reyes, muchos de sus gobernantes. Amén. Y en el libro de Nehemías comienza con unas noticias que le dan a este hombre. Nehemías era el copero del rey de Persia, es decir, no estaba en Israel, no estaba en Jerusalén, no estaba en Judá. Él estaba en Persia porque allí era el copero del rey. Y un día unos hombres van a este hombre y le dicen que Jerusalén nuevamente está rebelado contra Dios. Y dicen estos hombres que los muros de Israel fueron destruidos, que la ciudad estaba pasando por un momento de espiritual y físicamente de desierto. El pecado estaba abundando en sus corazones. Entonces este hombre decide hacer un viaje de regreso a Jerusalén en una misión de restauración, para restaurar otra vez de nuevo a Israel. Dice la palabra de Dios que este hombre pidió permiso al rey de Persia y regresó a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que cuando vio ese panorama que había en esa ciudad, le dolió mucho el corazón, porque la ciudad estaba totalmente destruida, los muros que la rodeaban estaban destruidos, la gente estaba en el pecado, la gente estaba en la maldad. Y a este hombre le dolió mucho ver esta imagen, dice la palabra de Dios. Y cuando este hombre, llega a Jerusalén, vuelve a levantar los muros de la ciudad. Los israelitas, el pueblo de Jerusalén, como que vuelve otra vez a los caminos de Dios, empiezan a ofrendar, a dar sus diezmos para Dios. Y este hombre, cuando llega a esta ciudad, restaura esta ciudad, vuelve a levantar los muros. Pero ¿qué pasa? Que un día este hombre se tuvo que volver a ir a Persia, y otra vez de nuevo el pueblo de Israel volvió a decaer. Y como estuvimos leyendo ahora en la palabra de Dios, vemos como hasta los propios sacerdotes, dice que el sacerdote Eliasib era jefe de la cámara de la casa de Dios. Vemos que era un personaje importante, por decirlo así. Y dice la palabra de Dios que este sacerdote emparentó con Tobías. Y no solo eso, sino que en la cámara de Dios, en la casa de Dios, este sacerdote hizo una cámara para este hombre, para Tobías. Vemos cómo profanaron la casa de Dios, y el pueblo volvía otra vez a estar, la ciudad de Jerusalén volvía a estar otra vez en decadencia espiritual, y físicamente la ciudad iba a pique. Y dice la palabra de Dios que cuando Nehemías regresó y se encontró con este panorama, dice que lloró por muchos días, porque el pueblo otra vez se había alejado de las manos de Dios, habían profanado la casa de Dios. Y dice la palabra que este hombre lloró por muchos días. Y si este hombre lloró, siendo hombre como nosotros, de carne, de hueso, usted sabe, hermanos, cómo se sentiría Dios. Ustedes se imaginan cómo se sentiría Dios que hayan profanado su casa, que hayan sacado los utensilios que habían en esa cámara y hubieran puesto otros utensilios que no tenían nada que ver con él. Yo me imagino que el dolor de Dios fue muy grande al ver a su pueblo alejándose otra vez de su presencia. Y no solo eso, sino que lo rechazaban, porque lo echaron porque el Señor estaba ahí, era su casa. Pero en el momento en el que ellos toman otras cosas y las meten, están echando a Dios de sus lados. Y yo me imagino el dolor que pasó, el dolor que sintió el Señor Jesús al ver a su pueblo otra vez alejándose de su presencia y no queriendo nada de Él. Imagínense
a un hijo suyo. Imagínese a un hijo suyo, sí, Señor, alejándose, perdiéndose, rechazándolo. No, yo es que ya no quiero saber nada de usted, olvídenme. Oh, Usted se aleluya. imagina, ustedes como padre, ese dolor que pueden sentir. Hermanos, el sentirse rechazado es una sensación horrible. Sí, Señor. El sentirse rechazado es una sensación que yo no se la desearía a nadie. Yo en mi colegio, siempre uno que se cambia de instituto, siempre que empieza a conocer gente nueva, yo soy un chico muy introvertido, me cuesta mucho entablar amistad. Y yo cuando llegué al instituto estaba todo el mundo en grupo, todos hablando, hacían un trabajo y se hacían en grupo. Y yo como que llegó un momento en el que me llegué a sentir solo. Y eso es una sensación horrible. Ahora, hermanos, yo me imagino cómo se sentiría Dios al ver a su pueblo que lo estaba rechazando. Yo creo que eso tuvo que ser algo muy doloroso para él, ver a sus hijos en esa situación. Y nada más imagínenselo a usted, que le pasará algo parecido. Aleluya. Bien, hermanos, y como decía el título de este mensaje, Restaurando la Casa de Dios, y vemos cómo esta gente se alejó de la presencia de Dios y profanaron la casa de Dios. Y dice que la palabra de Dios, que Nehemías cuando vio este panorama dijo: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Ahora bien, yo les quiero hacer una pregunta: ¿cuál es la casa de Dios? Mucha gente piensa que el lugar donde estamos ahora, este templo que estamos viendo, es la casa de Dios. Amén. Mucha gente piensa que solo aquí es donde podemos cantar, solo aquí es donde hay santidad, y como que encerramos a Dios en estas 4 paredes y como que lo limitamos nada más a este espacio que estamos viendo. Y si hablamos ortográficamente, lo que ustedes están viendo, este templo, esta iglesia, se escribe con letra minúscula. Pero la iglesia de Dios, que somos usted y yo, Amén. se escribe con letra mayúscula. Amén. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Quisiera que Sí, Señor. pusiéramos aquí 1 Corintios 3, del verso 16. Primera de Corintios 3, verso 16. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Ya? ¿Cuántos dan la alabanza al Señor? Gloria a Dios. Al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Primera de Corintios, verso 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Vemos cómo nos dice el Señor que el pueblo, el templo de Dios, la casa de Dios, no es este lugar que usted está viendo ahora mismo, sino que la casa de Dios, el templo donde mora su Espíritu Santo, es usted. Amén. Soy yo. Sí, Señor. Amén. Y hermanos, dice otra versión que me gusta mucho cómo está versionada, dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Amén. Amén. Y yo meditando en esto, si nosotros somos el templo de Dios, si nosotros somos la casa de Dios, ¿qué Aleluya. tiene que haber en el templo? Porque en cada templo hay algo. Sí, Señor. Aquí leyendo en este pasaje que leímos de Nehemías, dice que en la cámara de Dios, que en la cámara del templo había, en la cámara había utensilios, habían ofrendas, había incienso, había diezmo, había del grano, del vino
y del aceite. Vemos como en estas cámaras había todos estos utensilios, utensilios que habían allí. El incienso representa las oraciones. Amén. Amén, amén. El vino, el aceite representa el Espíritu Santo. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y yo meditando en esto me preguntaba a mí mismo, entonces, ¿qué debe de haber en nosotros que somos el templo de Dios? Aleluya. Si bien hemos dicho que la casa o el templo de Dios somos nosotros, entonces ¿qué debemos de tener? Y vamos a ver qué es lo que tenemos que tener, vamos a ver unos puntos. Gloria a Dios. Y todo edificio bien construido, toda casa bien construida, no cualquier edificio, sino todo edificio bien construido tiene unas características en comunes. Y vamos a ver esas características. Vamos a leer allí en San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, verso 46. Al 49. Y la hermana Lady, por favor, busca 2 de Samuel 22, 2. Dice la palabra de Dios allí en San Lucas 6, del 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oye, hermano, de 2 de Samuel capítulo 22, verso 2. Segunda de Samuel 22, versículo 2. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza, Amén. mi libertador. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vemos como todo edificio bien construido tiene que tener una base firme. Amén. Y estuvimos leyendo y el Señor nos dice que el que tenga que construir una casa tiene que construirla sobre un fundamento firme. Amén. Ese fundamento es la roca. Sí, en 2 Señor. de Samuel hemos leído, Gloria a Dios. ¿cuál es nuestra roca? Jehová. Jesucristo es nuestra roca. Amén. Jehová es nuestra roca. Sí, Gloria al Señor. nombre del Amén. Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que aunque vengan tempestades, que aunque el río dé con fuerza, Aleluya. esa casa no se va a mover. Él está con nosotros. Amén, amén. No le damos un aplauso al Señor. Señor Jesús, hermanos, todos pasamos momentos difíciles y aquí no hay ninguno que pueda decir yo vivo una vida perfecta, porque todos pasamos momentos difíciles, pero qué bueno, hermanos, es saber que nuestra casa, que nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Amén. Jesucristo. Sí, Señor. Y tenemos esa seguridad que se venga lo que sea, que se vengan tormentas, que se vengan problemas, que tengamos que cruzar desiertos, que la economía, que la crisis, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que si la casa está bien fundamentada, no se va a mover. Amén. Amén. Sí, Así Señor. tenemos que ser nosotros, hermanos, porque nuestro fundamento es Jesucristo. Amén. ¿Para cuánto su fundamento es Jesucristo? Amén, amén. Entonces, hermanos, aunque se venga la dificultad, nosotros tenemos que mantenernos ahí firmes. Sí, Señor. sin Amén, movernos. amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero qué triste para aquel que no escucha la palabra de Dios y la pone por obra, porque entonces no estará bien fundamentado. Amén. Decía aquí la palabra de Dios: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante al que construyó su casa sobre un fundamento firme. Hay 3 palabras claves en este verso 47. Dice: el que viene a mí, es la primera cosa. Después, oye mis palabras y las hace. Amén. Vemos como para poder tener nuestra casa, para estar bien fundamentados nosotros, tenemos que buscar a Dios, ir a Él, oír sus palabras, y no solo oírlas y que queden en el olvido, sino que tenemos que obedecerlas, tenemos que hacerlas. Amén. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que está aquí, hermanos. Amén, Y nosotros amén. tenemos que obedecer la palabra de Dios, no simplemente leer, no es simplemente voy a la iglesia, sino que tenemos que buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, escudriñar su palabra,
meditar en ella y obedecerla. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ver otra característica que tienen las casas, y es que toda casa tiene que tener buenas columnas y paredes. Amén. Vamos a leer en Isaías capítulo 56 versículo 7. Gloria al nombre del Señor Jesús. Isaías 56 versículo 7 dice así: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No, perdón, este no es Isaías 56 verso 7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Amén. Entonces el Señor que nos está diciendo aquí, mi casa será llamada casa de oración. Y nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el templo donde mora su Espíritu Santo. Entonces tiene que haber en nosotros ese anhelo, ese deseo de buscar la presencia de Dios en oración. Amén. Amén. Yo siempre he dicho que para que una relación funcione es necesario la comunicación. Sí, Señor. El problema de ahora que estamos viviendo en estos tiempos es que no hay comunicación, y eso es debido a que el esposo trabaja, la mujer trabaja, que se van a trabajar, llegan en la tarde cansados, se acuestan a dormir, y como que no hay esa comunicación. El marido llega, prende la televisión, tal vez se pone a ver la televisión, la mujer en la cocina o viceversa, no sé, y falta esa comunicación, y yo creo que ese debe ser uno de los motivos que haya tantos divorcios en el mundo, porque no hay comunicación, porque la comunicación es necesaria. Y hermanos, para que la relación entre nuestro Dios y nosotros vaya bien, tiene que haber comunicación. Amén. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Tiene que haber esa oración, hermanos. Si nosotros no oramos, si nosotros no hablamos con Dios, no somos nada, hermanos. Le digo yo que salimos allá a la calle y ya hemos pecado. Si no tenemos la oración en nosotros, ese momento de intimidad con nuestro Dios, antes de que lleguemos a la Renfe, nuestros ojos ya han visto lo que no han tenido que ver, nuestra mente ha pensado lo que no tenía que haber pensado. Pero si salimos de nuestras casas cubiertos con ese manto de oración, aleluya, podemos salir afuera, se puede atravesar lo que sea. Amén. Pero vamos a tener a Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Le da un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, hablando sobre esto, las columnas, yo creo que son, yo de construcción sé poco, pero yo creo que las columnas son de las partes más importantes de la casa. Sí, Señor, amén. Porque las columnas son las que tienen que soportar el peso de las demás cosas que hay encima. Gloria a Dios. Y en cuanto esa columna sea mejor hecha, en cuanto esa columna esté mejor preparada, sea más grande, como esta columna que está aquí puede resistir mucho más peso. Amén. Así tiene que ser nuestra oración. Amén. Mucho más íntima con Dios, tiene que ser orar más fervientemente, buscar a Dios en cada momento, en cada instante. Y las columnas sirven para resistir mucho peso. Hermanos, si nosotros estamos en continua comunión con Dios, no importa cuál sea la carga que tengamos que soportar, vamos a poder resistir lo que sea. Amén. También toda casa tiene que tener paredes. Las paredes sirven para proteger, para que no entre el ladrón. Sí, Señor. Si usted tiene unos muebles bien bonitos dentro de su casa, pero no hay paredes, puede entrar cualquiera y puede robar lo que usted tiene. Hermano, es necesario que nosotros estemos en continua oración, para que no venga el enemigo a robarnos nuestra bendición. Si nosotros estamos cubiertos con ese manto de oración, el enemigo no puede hacernos nada. Amén. Porque Dios va a estar siempre ahí con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando el enemigo intente entrar, se encontrará con unas paredes muy grandes que no podrá atravesar. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Otra característica de unas casas bien hechas son que tienen un techo o una cubierta. Amén. Vamos a leer allí en Salmo 91, versículo 4.
Salmo 91, el versículo 4. A ver si- Es un versículo que yo creo que casi todos conocemos. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. A mí me llama mucho la atención algunos animales como las aves, el canguro, que siempre que hay peligro, lo primero que hacen estas aves es proteger a sus polluelos. Sí, Señor. Abren sus alas y meten ahí a sus polluelos. Los esconden bajo sus alas, allí esos polluelos encuentran la seguridad. El canguro tiene una bolsa en su tripa y cuando hay algún problema la cría del canguro se mete ahí y ahí se halla seguro. Amén. Aquí, hermano, qué hermoso que el Señor nos dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Vemos cómo en la presencia de Dios hallamos esa seguridad. Cuando estemos pasando momentos difíciles y quizás nos sintamos solos, como que no hay nadie a nuestro alrededor, que nos sintamos rechazados por la sociedad o que nos sintamos solos, vemos cómo, hermanos, en la presencia de Dios podemos encontrar esa cubierta, en la presencia de Dios podemos encontrar esa seguridad. Amén. En la presencia de Dios hallamos descanso. Hermano, yo no sé si usted ha experimentado, pero es que estar en la presencia de Dios es algo tan hermoso. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Cuando empezamos a orar y empezamos a meternos en la presencia de Dios, como que uno quiere que el tiempo, que no exista tiempo, donde no exista más el espacio, donde no exista el tiempo. Y uno entra a la presencia de Dios y uno empieza a llorar, y uno empieza a adorar al Señor Jesús, y uno se siente como que en un paraíso del que nunca quiere salir. Entonces, en ese es el momento en el que no hay problema que exista, no hay problema, nos sentimos con ganas de conquistarlo todo. Amén. Y hermanos, y yo los invito a que estén en continua búsqueda de la presencia de Dios, en la continua búsqueda del rostro de Dios. Es necesario, hermanos, si usted quiere ser un templo firme, una casa firme que no se tambalee, busque la presencia de Dios. Amén. Hermanos, y ya para terminar, en el versículo, en el pasaje que leímos al principio, dice que sacaron de la casa de Dios todos los utensilios: el aceite, el vino, el incienso, la oración, el Espíritu Santo, los utensilios, todo lo sacaron y metieron otros muebles, metieron otras cosas en la casa de Dios. Dice: entonces supe el mal que había hecho, y así por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras y hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios. Y ahora la pregunta: ¿qué muebles hay en su vida? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Será que allí está la oración, allí está el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo se siente cómodo, se siente a gusto en su corazón, se siente a gusto en su vida? ¿O será que has dejado que entren otras cosas que no tenían que entrar? Yo no conozco su vida, nadie conoce su vida, solo el Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, y nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y hermanos, déjenme decirle que si su templo, si su casa se está tambaleando, se está moviendo, aquí está el arquitecto, aquí Amén, está el amén. ingeniero, Sí, Señor. aquí Amén, está el amén, constructor. amén. Aleluya. Que no importa lo que haya en su corazón, Él puede volver a entrar, Él puede quitar todos esos muebles, Él es el que limpia su corazón. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, que no se les olvide, somos templo del Espíritu Santo. No simplemente que tenemos que ser santos en estas 4 paredes, sino que tenemos que ser santos en todo momento, porque Dios es el que mora en nosotros. Amén. Yo los invito a que se ubiquen en sus pies.